Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto el que nos acompañen una vez más en esta transmisión los miércoles a las 8 de la noche. Estamos estudiando la palabra de Dios, así es que sean todos bienvenidos. Y antes de comenzar, permítame compartir algunos anuncios, por favor. Los domingos nos estamos ya congregando, nos estamos reuniendo en el templo y la celebración dominical está comenzando a las 12 del día, así es que está usted invitado para que nos acompañe y les recordamos que estamos atendiendo las recomendaciones sanitarias, así es que los domingos a las 12 del día nuestra celebración dominical allá en el templo en el Renuevo. Y este miércoles 4 de noviembre damos inicio a otra serie de estudios bíblicos. Hoy vamos a comenzar el estudio de cómo progresar en la vida cristiana y durante varios miércoles nos vamos a concentrar en esta serie, en este tema. Así es que ojalá que usted nos acompañe cada miércoles y que también pueda compartir este estudio con familiares y con conocidos y con sus amistades. Esperamos que sea de gran bendición. Hay una tarea, hermanos, no se les olvide, estamos leyendo ya este mes de noviembre el libro de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos, entonces le dimos un tip y es que cada día usted puede leer un capítulo de acuerdo al día del mes. Hoy estamos en el día 4, entonces si usted ya ha seguido la lectura, hoy vamos al capítulo 4 de Proverbios. También le sugerí que puede leer solamente un capítulo, pero lo puede leer 2 o 3 veces al día para concentrarse y para poder pues obtener una mayor comprensión de la lectura de cada capítulo de Proverbios. Y vamos a orar, nos pidieron que oráramos por favor por un joven que se llama Rodrigo, él no es creyente, él tuvo un accidente, entonces está internado y nos piden que oremos tanto por su salvación como por su sanidad. Y vamos a orar en estos momentos, igual por nuestra hermana Vicky Villegas, está muy delicada de salud, así es que vamos a orar por ellos dos en esta noche. Padre, te damos gracias por la bendición y la oportunidad que nos concedes de apartar este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra y nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas, tú nos ayudes, Señor, a fin de que sigamos madurando y creciendo en la fe, en nuestra vida cristiana. Queremos rogarte especialmente por la vida de este joven, Rodrigo. Él no te conoce, Señor, pues tú sabes el accidente que tuvo. Te pedimos que le des la oportunidad de que escuche tu evangelio, de que él cree en ti y también oramos, Señor, por su sanidad, por su recuperación. Igualmente queremos pedirte por nuestra hermana Vicky Villegas, tú sabes que está delicada de salud, Señor. Queremos rogarte que muestres tu misericordia y tu poder en su cuerpo, que ella pueda sanar y recuperarse y que también les dé sabiduría a los doctores que le están atendiendo. Bendícenos, Señor, perdona por favor toda ofensa, limpia nuestras mentes y corazones, de tal forma que tu Espíritu Santo, Señor, pueda dirigirnos completamente a entender y a creer y a aplicar tu bendita palabra. Ayúdanos en esta noche, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, quisiera comenzar con una introducción a esta serie de estudios, cómo progresar en la vida cristiana. Y antes de entrar en el pasaje central en el cual vamos a estar concentrándonos los próximos miércoles, busque por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 16. Estamos hablando de una vida, la vida en Cristo, que es una vida en crecimiento, es una vida fructífera, es una vida a la cual el Señor nos llamó para crecer y para madurar. Y Juan capítulo 15, en el verso 16, dice aquí el Señor Jesucristo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces tenemos un llamado del Señor Jesús y Él nos dice con toda claridad que Él nos ha llamado para que llevemos fruto. Y es fruto en muchos aspectos, pero dice que cuando llevemos fruto podremos ser conocidos como sus discípulos. Es decir, que Él quiere en primer lugar que nos convirtamos en discípulos suyos, o sea, un discípulo es un aprendiz, un seguidor y uno que aplica las enseñanzas de su maestro. Entonces, en este caso, nosotros como seguidores de Jesús, como discípulos suyos,
Su propósito y su plan es que cada creyente, cada discípulo sea una persona fructífera en esta vida. Vamos ahora al Antiguo Testamento, por favor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, 18, dice aquí el proverbista: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces tenemos aquí que el justo, o sea, el creyente, el que ha nacido de nuevo, es llamado a una vida que va creciendo, que va desarrollándose, y como dice aquí, que nuestra vida es como la luz de la aurora. ¿Y cómo es? Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, la vida de un creyente tiene que ir avanzando, progresando, de tal manera que comienza a vivir en la plenitud de Cristo, porque ese es el propósito de Dios. Así debiese de ser la vida de cada discípulo, así debiese de ser la vida de cada creyente. Ahora, esto es un proceso, ¿verdad? Porque dice que es como la luz de la aurora que va progresivamente avanzando hasta que el día es perfecto. Bien, en el Salmo 92, por favor, el Salmo 92, también tenemos otra aplicación y otra exhortación en cuanto a la vida cristiana. Es una vida que crece, que madura y que fructifica. El Salmo 92, versos del 12 al 15, Salmo 92 del 12 al 15 dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Se da cuenta? Habla de florecer como la palmera, de crecer como un cedro en el Líbano. Verso 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Entonces, por un lado, aquí se nos enseña que el creyente va floreciendo, pero que también el creyente ha sido plantado. Ahora, hemos sido plantados, en primer lugar, como dijera el apóstol Pablo en Romanos 6, hemos sido plantados en Cristo, de tal manera que ahora su vida está en nosotros y su vida se manifiesta. Pero por otro lado también aquí nos dice que hemos sido plantados en la casa de Jehová. Es decir, que el discípulo, el creyente, para crecer, para florecer, para progresar, necesita también tener un buen contexto, un buen desarrollo, rodeado o plantado en la casa de Jehová. Ahora, ¿cuál es la casa de Jehová en este nuevo pacto? Es la iglesia. Así es que un creyente, para crecer y madurar, no puede hacerlo aislado de la iglesia local, de la iglesia cristiana. Cuando Dios nos llama, Dios nos va colocando, Él nos va dirigiendo y Él nos va plantando en alguna iglesia cristiana, porque ahí esa iglesia se convierte en nuestra familia espiritual, rodeados de esos hermanos, de esos creyentes, de otros discípulos que con amor, con fe y también con esa santidad y entrega nos van a ayudar a crecer. Entonces dice aquí: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y el versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Es decir, no importa la edad que tengamos, aunque ya seamos ancianos y estamos en Cristo y Dios nos permite la vida, es porque Dios quiere que sigamos creciendo y que seamos de bendición a los demás. Así es que a pesar de la edad, eso no es un impedimento para que usted siga fructificando en Cristo. Y el versículo 15 nos dice: ¿por qué Dios quiere que florezcamos? ¿Por qué Dios quiere que crezcamos y que llevemos fruto? Verso 15, para que anunciemos que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay ninguna injusticia. Así es que el llamamiento de un creyente es fructificar a fin de ¿qué? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar las excelencias de Cristo, sus virtudes. Para eso Dios nos da la vida y nos permite que sigamos entonces sirviéndole. Así es que por un lado hemos sido llamados a ser discípulos que progresan en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a crecer, madurar y fructificar. Bueno, ahora por otro lado, sin embargo, tenemos que reconocer también que no todos los creyentes están creciendo, no todos los creyentes están progresando, no todos los creyentes están madurando. Hay creyentes que se vuelven a veces conformistas, y el no entregarse de corazón al Señor y el no querer hacer un compromiso de amor con Cristo y con su palabra es lo que mantiene a muchos creyentes como creyentes superficiales,
como creyentes inmaduros, inconstantes y estancados. Ahora, no podemos negar que muchos de ellos son cristianos, ¿verdad? Pero por otro lado también tenemos que reconocer que hay personas que en un momento dado se dicen cristianas, pero nunca han tenido una conversión genuina, por eso no crecen, por eso no hay un cambio en sus vidas, por eso no hay madurez, porque nunca han nacido de nuevo. Pero en el caso de aquellos creyentes que sí han nacido de nuevo, a veces como que se han estancado, y déjenme decirle algo que he observado últimamente con esta situación, esta contingencia. Hay creyentes que han descuidado la oración, que han descuidado la lectura de la palabra, que obviamente yo sé que no eh, es ahorita permitido el que todos nos congreguemos, pero de alguna forma tenemos que mantenernos conectados en comunicación, en comunión con otros creyentes para no ser desviados, para no enfriarnos, para no alejarnos de los caminos de Dios. Entonces, al contrario, debemos de crecer y de madurar. Así es que, ¿cuál es la clave? Seguir a Jesús como discípulos. Seguir a Jesús como discípulos, no como miembros pasivos, no como miembros o creyentes espectadores, sino somos llamados a ser seguidores, y un seguidor es el que sigue. Jesús nos va guiando paso a paso, día a día. Entonces, como discípulos, no podemos conformarnos con solamente escuchar, porque si bien tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que aplicar, creer y obedecer lo que Dios nos dice en las Escrituras. Bueno, Lucas 6:40 nos dice aquí entonces la clave para progresar como creyentes, para tener una vida plena, una vida abundante, una vida de fe, porque ese es el propósito de Dios para cada creyente, no solamente para unos cuantos, sino para cada creyente. Lucas capítulo 6, en el verso 40, Lucas 6:40, son palabras del Señor Jesucristo, y él dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aquí está la clave en este versículo precioso. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo discípulo, obviamente, el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, se nos dice aquí que el propósito es que seamos como Jesús, que nos parezcamos a Él, que reflejemos las virtudes de Cristo, porque Él vive en nosotros, pero el plan es que seamos perfeccionados. Dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y aquí está la clave. ¿Por qué hay creyentes entonces que no crecen, no avanzan y no dan mayor fruto? Porque no han querido ser perfeccionados, o sea, no han querido ser equipados, no han querido ser discipulados. Y el discipulado no es una serie de cursos, el discipulado es un estudio bíblico. Perdón, el discipulado es un estilo de vida que implica, ¿sí?, estudios bíblicos, que implica algunas tareas, que implica algunas acciones, pero el discipulado es un estilo de vida, y ese estilo de vida va reflejando el carácter, las palabras, las acciones de Jesús. Y ahora sí, vamos a concentrarnos en el pasaje de Segunda de Pedro, que es el pasaje clave sobre el cual vamos a basar nuestras enseñanzas durante los próximos miércoles. Es Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, y dice del verso 1 en adelante: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, hoy vamos a ver esta introducción, pero ¿qué es lo que los elementos o las virtudes que deben de estar en cada creyente y que cada creyente debe de cultivar
Son 8 virtudes y las comenzamos a ver a partir del versículo 5. Dice aquí el apóstol Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora observe lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, ¿cuál es el remedio para esa vida superficial, sin fruto e inmadura e inconstante? Bueno, el remedio es formar discípulos, formar seguidores auténticos de Jesús, los cuales deben de tener estas cosas, estas cosas. Y en el capítulo 1, el apóstol Pedro hace este énfasis y por lo menos menciona en cinco ocasiones la frase estas cosas. Por ejemplo, acabamos de leer en el versículo 8, porque si estas cosas. Y luego el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. En el versículo 10, al final dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y en el versículo 15 termina diciendo, uh, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En 5 ocasiones el apóstol Pedro menciona la importancia de que estas cosas estén en nosotros y las estemos practicando. Solo si estas cosas están, entonces progresaremos y llevaremos fruto. Entonces, no se trata solamente de escuchar o de asistir a una reunión o a un culto. Hay mucha gente que asiste a cultos o que asiste a una reunión y está bien todo eso, pero eso no es suficiente porque tenemos que trabajar con la gracia de Dios y de su Espíritu Santo el que estas cosas se estén desarrollando en nosotros. Entonces, estas características, estas 8 características esenciales son las que vamos a estudiar en las próximas semanas, porque estas cosas son las que nos van a ayudar a ser perfeccionados como nuestro maestro. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que Dios nos ha hecho una total provisión, nos ha dado todos los recursos para que crezcamos, para que progresemos. Nos ha dado Dios todos los recursos para que seamos guardados de caer del engaño o de desviarnos de la fe. Y Dios nos ha dado todas estas cosas a fin de no quedar en la ociosidad, en la infructuosidad, sino que seamos creyentes productivos y fructíferos. Si estas 8 cosas abundan en nosotros, entonces habrá una, una gran plenitud en la vida del creyente, porque ese es el plan de Dios. Bueno, comenzamos entonces. ¿Dónde comienza todo? Comienza con la fe. La fe. Dice en el versículo 1 a Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces Pedro describe a la fe como una fe preciosa, igual que la de ellos. Ahora dice que a los que hemos alcanzado, es decir, el fundamento es la fe y todo comienza ahí con la fe en Cristo. Ahora vamos a ver algunas cosas en cuanto a la fe. Bueno, la fe la recibimos. Dios es quien nos da la fe. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, según Hebreos 12, 1 y 2, en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Así es que Cristo nos da la fe como un regalo y es una fe preciosa, es una fe preciosa. La fe es sencillamente creer en Dios y obedecer su palabra. Eso es la fe, es creer en Dios y obedecer su palabra, es esa confianza. Y la vida cristiana se basa en esa confianza en Dios y en su palabra. Así es que la fe es el fundamento de la vida cristiana. También nos dice en Hebreos 11:6
que la fe es necesaria. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca a Dios, dice, es necesario que crea que existe y que Él es recompensador o galardonador de los que creen en Él. Así es que es vital entender si tenemos esa fe viva en Cristo, esa fe auténtica, esa fe que es el fundamento, y a través de esa fe recibimos la salvación. Recuerden también lo que dice el apóstol Pablo, que es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. De esa manera recibimos nosotros la salvación. No es por obras, sino es por gracia mediante la fe. Ahora, por otro lado, la fe es el principio del discipulado, por ahí comienza el discipulado. Y también ahí tenemos que entender porque muchas veces hay gente que puede estar asistiendo meses o años en una iglesia cristiana X y no hay evidencias de un cambio, no hay evidencias de una auténtica conversión. ¿Qué ha pasado con esa persona? Se ha vuelto una persona religiosa, pero no un discípulo de Jesucristo. Y esa persona puede estarse engañando pensando que es cristiana cuando en realidad nunca se ha convertido. Porque quien se convierte a Cristo dará evidencias de que es hijo, de que es hija de Dios. Porque la misma vida de Cristo que ha sido implantada en nosotros se manifestará de una u otra forma en una vida de santidad, en una vida de obediencia y en una vida que va creciendo. A veces ese crecimiento se da de manera lenta, pero a fin de cuentas hay un crecimiento. La fe también resulta en crecimiento espiritual y también la fe viva produce obras. Así es que si la fe es auténtica, se dará evidencia en obras buenas, en un servicio a Cristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es que la fe es el fundamento. Y continuamos en el versículo 2 y el apóstol Pedro aquí nos dice, la gracia y la paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ¿qué es lo que desea Pedro para los creyentes? Bueno, en primer lugar, gracia, pero que sea multiplicada. Es decir, la gracia de Dios no es algo que se estanca y que se queda así pequeñita, sino siempre la gracia de Dios va abundando y abundando y abundando y se va multiplicando. Recordemos que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios para quienes no lo merecen. La gracia de Dios es el amor gratuito que Dios nos da en Cristo Jesús. Pero también veíamos en semanas pasadas que la gracia es fuente de fortaleza divina y poder que capacita para vivir vidas victoriosas en Jesucristo a pesar de las circunstancias. Vuelvo a dar esta definición. La gracia también es la fuente de fortaleza divina y poder que nos capacita para vivir vidas victoriosas en Jesucristo a pesar de las circunstancias. Entonces, el creyente debe de ver multiplicada la gracia en su vida, y no solamente la gracia, sino también la paz. Dice aquí, gracia y paz o sean multiplicadas. Y vaya que si en estos días, si hay algo que hace falta en la vida de la gente es paz en su corazón, ¿verdad? Usted sin duda alguna al escuchar pláticas con otras personas o en la tele o en el radio, en internet, usted se puede percatar que la gente tiene todo menos paz. Hay una gran incertidumbre, hay una gran ansiedad, etcétera. Pero si usted es discípulo de Jesucristo, Dios le promete que la paz de Él será multiplicada en su vida. Ahora, ¿qué es la paz de Dios? Porque Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cómo es la paz de Cristo o qué es la paz de Cristo? Bueno, pues es la tranquilidad o la calma interna que el Dios soberano, sabio y amoroso nos da en medio de las adversidades. La paz de Dios no es ausencia de dificultades. La paz de Dios es esa tranquilidad a pesar de las adversidades, a pesar de las tormentas de la vida, a pesar de las incertidumbres en este mundo. Dios nos ha dicho que contamos con su paz, su tranquilidad. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, porque Dios está por nosotros cada día. Entonces, solamente Dios puede darnos esa paz a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Y para ello debemos de orar y exponerle al Señor
nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, pero también alabarle, bendecirle, darle gracias porque Él nos escucha y porque contamos con esta grandiosa y valiosa bendición que es la paz con Dios y la paz de Dios. Ahora, ¿cómo se multiplica esta paz? Nos dice aquí en el versículo 2, mediante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si yo quiero que la gracia y la paz en mi vida se multipliquen, yo tengo que conocer cada vez más a mi Señor. Yo tengo que conocer cada vez más a través de su palabra al Señor. Entonces, contamos con estas bendiciones. Bien, el título de esta clase ha sido provisión total, provisión total. Y ese es el siguiente punto que vamos a ver en el versículo 3. Segunda de Pedro 1:3 dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Se da cuenta? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas mediante el poder de Dios. Es decir, que Dios nos ha dado ya todo lo que necesitamos para una vida santa, recta, piadosa, para una vida de fe, para una vida de victoria aquí. Mientras Dios no nos llame y nos lleve a su bendita presencia, Él nos deja aquí con propósitos. Y Él nos deja aquí y nos da los recursos, todos los recursos para vivir una vida santa y una vida de amor a Dios y una vida fiel al Señor. Él dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estamos aquí con vida, estamos en esta vida, pero ahora la vida del creyente debe ser una vida piadosa, una vida santa. Y esta vida de piedad abarca nuestro comportamiento, nuestras palabras y actitudes que reflejan lo que Jesús hizo. Esta vida de piedad justa, recta, significa la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Bien, dice aquí, todas las cosas. Y recuerde también lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 1:3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Ya hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Y permítame solamente comentarle algunas de estas bendiciones con las cuales Dios ya nos ha bendecido y que son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por ejemplo, Dios ya nos ha dado la salvación, Él nos ha dado fe, Él nos ha dado esperanza, Dios nos ha bendecido con su perdón, Dios nos ha bendecido con esa comunión con Él diaria, Dios nos ha bendecido con el acceso, tenemos ahora acceso al Padre mediante Cristo Jesús. Contamos con la fortaleza de Dios todos los días. A veces sentimos que flaqueamos, a veces sentimos que caemos, pero podemos y debemos fortalecernos en el poder del Señor. Dice el apóstol Pablo que tenemos que fortalecernos en Dios, en el poder de su fuerza. ¿Qué otras cosas nos ha dado Dios aquí para vivir de manera victoriosa y de manera fiel y de manera santa? Nos ha dado su sabiduría, nos ha dado ya o nos ha prometido oraciones contestadas. Contamos con el fruto de su espíritu. ¿Usted se acuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, o sea, es humildad y templanza o dominio propio. O sea, ya todo esto Dios nos lo ha dado. También Dios nos ha dado dones espirituales, que son capacidades o habilidades espirituales para servir a Dios. Dios nos ha dado el valor necesario, la audacia para enfrentar esta vida. Contamos con su poder y entre otras cosas, Dios nos ha dado una iglesia, porque la iglesia del Señor es bendición y Dios nos ha dado esta familia en Cristo. Dios nos ha dado también un liderazgo espiritual consagrado al Señor, líderes que temen a Dios, que aman a Dios, que obedecen su palabra, líderes sabios, líderes que están para orientarnos, guiarnos, equiparnos, líderes, pastores, maestros, etcétera. Dios nos ha dado otra bendición que es su palabra, la Biblia. Y Dios nos ha dado, entre otras bendiciones, obviamente, su Espíritu Santo. Así es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas mediante su divino poder. Es decir, no hay pero, no hay pretexto para que usted diga, yo no puedo con esto, yo no puedo avanzar, yo no puedo crecer. No. Ahora el creyente tiene todos los recursos de Dios a su alcance para vivir una vida plena, libre en Cristo, una vida que hace la voluntad de Dios, una vida fiel, una vida de temor y de respeto al Señor, una vida de victoria en este mundo. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, continúa en el versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado ya preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así es que tenemos no solamente esa provisión total de Dios, sino que tenemos el acceso a su poder, porque Él dice que nos ha dado todo esto a través de su poder. Ahora, ¿cómo nos llega su poder? Nos llega a través de sus preciosas y grandísimas promesas. Esto a veces lo desconocemos. ¿Cómo somos fortalecidos? ¿Cómo somos afirmados? ¿Cómo es que seguimos adelante con gozo, con confianza? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos da esperanza? ¿Qué es lo que nos permite ser perseverantes? ¿Qué es lo que nos permite ser pacientes? ¿Qué es lo que nos permite aún gozarnos en el Señor a pesar de las pruebas y tribulaciones? ¿Sabe qué es? Sus preciosas y grandísimas promesas. Entonces, qué importante es que el creyente conozca las promesas de Dios. ¿Sabe usted? Dios tiene una promesa para cada circunstancia que tenemos que enfrentar mientras estamos aquí en la tierra. Lo que sea que usted esté pasando o atravesando, los retos que vengan por delante, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con el trabajo en la escuela, con los planes, con lo que sea, para todo Dios ha dotado al creyente con su Espíritu Santo y con sus preciosas y grandísimas promesas. Ahí están a nuestro alcance. Lo que sea que usted esté atravesando, aún las necesidades, por ejemplo, económicas, aún necesidades de falta de sabiduría, fortaleza contra las tentaciones, cuando el enemigo, Satanás, le esté atacando a usted de manera sutil e intensa, Dios nos da promesas para ser más que vencedores y para salir adelante. Pero usted y yo tenemos que conocerlas. La parte de Dios, Él nos ha bendecido ya con toda bendición y con todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nuestra parte es conocerlas. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que creerlas y entonces no soltarnos de las promesas que Dios nos dé. Entonces tenemos que apoyarnos en sus promesas. ¿Cómo es el poder de Dios? Pues sencillamente es ilimitado, es ilimitado. Contamos con todo el poder del Señor para que aquí nosotros podamos, como discípulos, progresar, avanzar y proseguir en este camino y en el plan que el Señor nos ha dejado. Así es que Dios nos ha bendecido con todo lo necesario para que vivamos como auténticos discípulos de Jesucristo, fieles, victoriosos, seguidores de Jesús. Entonces, pues esta fue la introducción de este primer estudio y esperamos que el Señor nos haya bendecido a través de estas enseñanzas. Así es que estamos apenas comenzando y no se pierda esta serie y estamos orando para que cada creyente, aún ahorita, a pesar de lo que todos estamos enfrentando en este mundo, los creyentes sigamos creciendo y seamos como la luz de la aurora que va en aumento. No importa las dificultades, no importa lo que se nos atraviese. La promesa de Dios es que seguiremos creciendo, fructificando como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Es decir, Dios quiere aquí creyentes fieles, audaces, llenos de confianza en Él, que conocen las promesas de Dios y en base a esas promesas, mis hermanos, es lo que nos permite a nosotros seguir adelante, firmes y adelante, confiando siempre en Cristo, porque esa es la voluntad del Señor. Vamos a orar
Y no se les olvide, nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche, pero también nos vemos el domingo a las 12 allí en el templo. Así es que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos has dado una provisión total. Gracias por tu fidelidad, por tu generosidad, porque contamos con tu poder, porque nos has dado, Señor, todo lo necesario a fin de que vivamos una vida íntegra, una vida fiel hacia ti, una vida santa y recta como la de Jesucristo nuestro Señor. Señor, pues tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras tentaciones, conoces también los planes y los desafíos que cada quien tenemos por delante en los distintos ámbitos de nuestro caminar diario, Señor. Pero gracias porque contamos con tus promesas preciosas y grandísimas, Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú nos has enriquecido con todas estas verdades, con toda tu sabiduría y con todas tus promesas. De tal manera, Señor, que no hay pretexto para que no tengamos una vida de progreso y una vida fructífera. Señor Jesús, permítenos ser discípulos fieles, ayúdanos y enséñanos a seguirte cada día. Tú eres nuestro Maestro y nuestro Salvador. Nosotros somos tus discípulos. Ayúdanos, Señor, pues a no estancarnos, a no desviarnos de la fe, sino al contrario, a tener el ánimo, Señor, el gozo y esa fidelidad y confianza en ti y en tu palabra. Que tu paz, Señor, y tu gracia se sigan multiplicando en nuestras vidas. Bendice a nuestras familias, cuida a nuestros hijos, cuida a los esposos, a los varones, a los jóvenes, a las mujeres, a las viudas, a las esposas. Señor, les ponemos en tus manos y ayúdanos para caminar de acuerdo a tu voluntad y que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe en tu camino. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.